Queridos amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Desde la Radio a través de Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias TV Perú a nivel nacional. Yo quería hacer un brevísimo comentario, tal vez una reflexión de lo que ha acontecido en las últimas horas con respecto al sacrificio de estos 3 bomberos jóvenes, bomberos que ya son héroes del país. No son héroes de su compañía de bomberos voluntarios del Perú, sino héroes del país. Y digo esto, queridos amigos, porque ese deseo de expresión solidaria, de ir a buscar eventuales víctimas dentro de un siniestro, al interior de un siniestro, los ha llevado a perder la vida. Yo imagino el tremendo dolor de sus familiares, de sus seres queridos, de verlos partir para cumplir su deber como bomberos y ya no retornar. Y el retorno ha sido más que dramático porque hemos visto no solo la forma como han fallecido, sino además la expresión de compañerismo y de camaradería de sus colegas bomberos cuando retiraban sus restos del lugar del siniestro. Eso fue de un impacto tremendo y eso nos hace sentir orgullosos de estos jóvenes y orgullosos de muchos, de muchísimos, de millones de peruanos que de alguna u otra manera están contribuyendo a que nuestro país siga adelante, que nuestro país siga edificándose a pesar de las adversidades, a pesar de los problemas y a pesar de estos canallas que se roban el dinero de los pobres, el dinero de todos los peruanos. Pero no podemos rendirnos, no podemos arriar banderas en la lucha contra la corrupción. Porque si se demuestra que efectivamente, como ya se está más o menos insinuando, que el siniestro tuvo un origen en los depósitos del Ministerio de Salud, hay algo que investigar, delindar responsabilidades y hallar a los culpables, si es que este es el caso. Sin embargo, el escenario del país requiere no solo, queridos amigos, que todos estemos del lado de la ley y del lado del orden. No podemos estar ya conviviendo entre la angustia de la inseguridad ciudadana y la angustia de los latrocinios que perpetran estos individuos que llegan o se acercan al poder para enriquecerse ilícitamente. Tenemos que ponernos de pie, hombres y mujeres, los jóvenes, las mujeres del Perú y todos aquellos que de alguna manera creemos en la democracia, creemos en la gobernabilidad y en la institucionalidad de un país como el nuestro, que tiene enormes fortalezas, que tiene muchas ganas de desarrollar y de darle beneficio y provecho directamente a los sectores más desprotegidos de nuestro país. Aquí no se trata ya de lirismos, aquí no se trata ya de insistir en exhortaciones, sino que se trata en tomar acción. Y tomar acción desde las más altas autoridades del gobierno como de nosotros, los ciudadanos. Porque aquí no se trata de exigirle al Estado o al gobierno de turno que resuelva nuestros problemas. Así no es. Nosotros formamos parte de la sociedad y parte del Estado y por lo tanto hay un compromiso inherente a nosotros mismos de contribuir con nuestra conducta personal, con nuestro respeto a la ley, con nuestra forma solidaria, como lo han hecho estos jóvenes bomberos, de sacrificar sus vidas, pero sobre la base del principio de la solidaridad. Yo creo que eso es muy importante, queridos amigos. Esto lo digo de corazón, lo digo como un ciudadano, como un padre de familia, como un abuelo que quiere que realmente este país, nuestro país, crezca de acuerdo no solo a sus posibilidades, pero sobre todo respetando la dignidad de las personas y el honor de las personas. Eso es muy importante que se sepa. Queridos amigos, hoy día tenemos obviamente que hacer las entrevistas de rigor, pero tenemos además que mostrarles la portada del semanario Caretas, y aquí lo tienen, aquí está el semanario Caretas. Hay crónicas interesantes en esta edición, hay Noche de Pujas, dice el titular, lo vuelvo a mostrar, y además una crónica respecto al tema de las bambas. Yo quisiera, mientras estamos haciendo este tema, que no puede haber un condicionamiento de la naturaleza
que los dirigentes, a los cuales podemos comprender perfectamente. Yo he viajado por todo el territorio nacional cubriendo comisiones y cubriendo situaciones muy difíciles como durante la época del terrorismo. Me recorrí de palmo a palmo todos los rincones del Perú. Pero decirle a aquellos dirigentes de las Bambas, aquellos que de alguna u otra manera tienen que ver con este conflicto, que no se puede poner un condicionamiento de la naturaleza que hemos escuchado y hemos visto. No vamos a sepultar al compañero fallecido en los disturbios pasados en tanto no llegue el jefe de Estado a las Bambas. Eso es inaceptable. Y digo inaceptable porque se está jugando con, en este caso, ya el cuerpo inerte de una persona que ha perdido la vida. Ese señor necesita ser sepultado sobre la marcha. Y no se puede condicionar el féretro expuesto en la plaza pública para forzar a las autoridades a aceptar las negociaciones planteadas por los dirigentes de las Bambas. Esa es una situación que yo quería hacer, aparte de la que ustedes han escuchado. Pero ya está Jorge del Castillo, congresista de la República, veterano dirigente, bueno, digo veterano porque evidentemente tiene muchos años en la política, pero de gran capacidad política, para conversar con él sobre el momento y la coyuntura y las situaciones que estamos viviendo en nuestro país. Don Jorge del Castillo, qué gusto saludar, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo están, Alberto? ¿Todo bien? Bueno, todo bien en medio de las desgracias. Me parece que nos llegan de pronto, ¿no? La muerte de los bomberos ha sido terrible, ¿no es cierto? Sí, terrible. cierto. ¿No? ¿Y van a tomar alguna iniciativa en el Congreso? Bueno, tiene que haber, yo creo que... pero sin figuretismo. No, obvio. Pero por lo menos darles discreta, una seguridad a los bomberos. Pero lógico. ¿No? De tener un seguro, pues. Atención a los hijos, pensión, en fin, creo que son cosas... el bombero de repente quiere seguir siendo voluntario y por tanto sin una remuneración, pero eso no significa que no tenga otro tipo de garantías para su familia, principalmente. He visto que hay un muchacho que tiene un hijo y uno por nacer. Entonces es un niño que ya nace sin padre. Tremendo. Una desgracia. Sí, pues. Por eso nuestra solidaridad, evidentemente, ya la hemos expresado y la reiteraremos. Don Jorge Castillo, a ver. He leído caretas y como que, o sea, como uno como periodista vinculado a este tema, un poco se sorprende cuando ya empiezan a hacer comentarios de que de repente dice se baraja la posibilidad de que el gobierno prescinda de Peruanos por el Cambio, dice, ¿no? Sugiere más o menos esto de caretas. Eso sería debilitar un poco la estructura del Ejecutivo, ¿no? Sí, yo creo que lo que tiene que hacer más bien es fortalecer a Peruanos por el Cambio, ¿no es cierto? Claro. Organizar mejor a su bancada, orientarla, tenerla cerca. A veces pasa, pues, que los gobiernos dejan las bancadas de lado, y las bancadas son importantes. Entonces, oye, una reunión de cuando en cuando, el presidente con los parlamentarios... ¿Usted cree, con la experiencia que tiene y con la observación que está haciendo, que esto está pasando en este momento? Tengo la impresión, porque he escuchado algunas quejas, ¿no? Que no nos escuchan. ¿Quejas de los congresistas? De los mismos congresistas, ¿no? Entonces, ¿y eso lo lleva a qué? ¿A ellos? ¿A dividirse en algunas decisiones? A uno la tentación de separarse, ¿no? Y al gobierno a prescindir porque creen que no son útiles, pero sí son útiles. Entonces es cosa de que tengan una relación. Cuando un gobierno es un gobierno más tecnocrático que político, creo que hacer una buena alianza estratégica con los sectores políticos, tanto el suyo como otros, es una buena opción. Además, ¿cuál es la otra alternativa que tienen? No tienen otra salida, ¿no? Claro. Por lo menos en el Congreso no son mayoría, entonces hay ahí esa dificultad también. Obviamente, ¿no? Y tener una buena relación, tratarse bien, hacer concesiones, pedidos, hacer política. Ahora, usted, Alberto, me entiende en el sentido más totalmente alturado de la palabra. Así es, totalmente. Y hacer política implica un sinceramiento con respecto a la ciudadanía, por ejemplo, ¿no es cierto? Claro, o sea, tener un discurso mucho más sí, porque la ciudadanía te pierde credibilidad hasta ser un problema. Exactamente. Y el perder credibilidad o confianza ya es un gran problema. No es un problema, es un gran problema. Bien difícil de revertir. Así es. Pero el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha tomado decisiones. Y en las últimas 48 horas, y ayer mismo el presidente del Consejo de Ministros anunció la muerte civil. Probablemente hay opiniones encontradas respecto a ese tema, pero ¿qué piensa el APRA, qué piensa su bancada respecto a esta, que probablemente en las próximas horas ya está en la promulgación del decreto? No, estamos completamente de acuerdo. Yo creo que una persona que está condenada no puede volver al Estado.
de ninguna manera. Si ese es el concepto de muerte civil. Porque ¿hasta qué más es muerte civil? ¿Porque hay otro concepto? Bueno, pues muerte civil, usted no puede contratar, usted no puede hacer otro tipo de cosas. O sea, Pero digamos, el extremo sería la actividad, que no se incorpore a la vida política. La actividad civil es muy A amplia, ¿no es a la cierto? Pero usted administración no va a pública. decir, usted ya no puede trabajar nunca en su vida, ¿no? ¿Por qué? Podrá trabajar en el sector privado. La restricción es hacia el Estado. Contratar con el Estado, trabajar para el Estado. Ya. Ya, ese Eso- es el marco que tiene Digamos, que tener. ¿eso podría estar dentro de ese decreto? Sí, Ese argumento. es indispensable. ¿Sabe usted que si esté. está en ese No, no argumento? lo sé, No no lo lo sabe. sé porque está en el marco de delegación de facultades, ¿no? Ya, pero lo que ha dicho el presidente es que eso es principal, digamos, medida como para combatir la corrupción, Sí. que de alguna u otra manera se ha acercado hasta ha estado casi prácticamente en los predios del propio Ejecutivo. Estamos de acuerdo. Ahora, también hay otras líneas que definir. Los sentenciados y los que no están sentenciados. Y los Quedan que están en el limbo, con un proceso, quedan en el limbo. Los que están con un proceso abierto, con fundamento, con acusación fiscal. ¿Cómo quedan? ¿no? Bueno, pues esas son las cosas que hay que... Que definir. Yo no las sé, pero hay que Definir. definirlos bien. Mientras no se declare su Claro, absolución. toda persona es inocente, pero si tú tienes un tema de flagrancia, ¿no? Si hay videos, si hay audios, si hay otras pruebas que Ya. acreditan, entonces... Para hacer un deslinde claro, porque ahora ya más o menos me queda claro que el señor, el médico Moreno, a quien Alan García aludió en su mensaje de campaña, habría sido presentado por el PPC. ¿Esto es correcto? Sí. Que era más bien ligado a la coyuntura del PPC Entiendo que el otros. PPC lo presentó, pero... Pero el PPC llegó a ser aliado del APRA, pues. Sí, claro, pues, pero ¿y quién sabía quién era Moreno hace cuántos años? Estamos hablando de la campaña de hace un año, ¿no? Un año y medio. Ujú. Nadie- Pero antes ya había algunos datos nadie- que no eran públicos, obviamente. nadie ¿no? sabía. Nadie sabía. No conozco un solo periodista en el Perú que Sí. haya prevenido a Moreno. No, obvio. Entonces estamos de acuerdo. Y que menos le pueden echar la culpa Que a si un no, partido. No, yo no le estoy echando Ya, culpa. no, no, pero por si acaso, yo siempre pongo el parche no, antes de que me reviente Pero el no chupón. ponga el parche. Es que los periodistas hablan como buenos, acusan a los políticos y ellos mismos se les han pasado los elefantes así. Bueno, a mí no se me pasan los elefantes tan fácilmente. Pero esta vez a todos. A todo. Bueno, ya, pero digamos, uno no puede estar pensando que todos son Por corruptos. lo mismo, pues cuando en una campaña tu partido aliado te Sí. sugiere hay tal persona, bueno, lo mencionó y eso lo hace sospechoso al partido de una cuestión No. Estoy de acuerdo con que ha usted. pasado Sin embargo, 2 años después. acá hay una deficiencia del Estado, por decirlo menos. Es decir, una selección prolija, Claro, eso es otra cosa. exhaustiva, de quiénes van a estar en los entornos Oye, del por Estado. lo ¿no? menos los antecedentes penales hubiera saltado que tenía una sentencia. ¿No es cierto? Totalmente de acuerdo. ¿No? Entonces, Sí. Bueno, por eso creo que en esa parte se habría registrado un error, pues, ¿no? Un error Sí, político eso es. que ya está siendo subsanado. Bien, pero no miremos el escenario, Jorge, con pesimismo. Porque ayer escuché, o leí, mejor dicho, en un periódico, un titular que está colgado ahí, un periódico yo pasaba, y dice, no, este gobierno no dura sino hasta tal fecha, ¿no? O sea, esos pronósticos de un periodista, que dicho sea de paso es más deportivo que político, un poco que también contribuye pues a generar este desánimo en la ciudadanía, eso es algo que no... yo creo que en este tema hay que tener mucho cuidado. hay que tener ¿no? mucha responsabilidad. Cierto. En primer lugar, creo que es muy interesante. Yo he hecho este símil, ¿no? El caso del doctor Moreno parece que es un tumor encapsulado. Ya. ¿No? No ha contagiado. Ojalá. Yo no veo, ¿no? Pero es que evidentemente no ha contagiado a ministros, viceministros, no sé. Ya, no digo, ojalá que en otros ambientes no haya protagonizado hechos delictivos. Bueno, pero por lo menos no a nivel de complicidad. Con este gobierno no hay una contaminación, digamos. No me parece. Ya. ¿No? Ha habido una enorme falla de saberlo admitido. Ya. De un tipo que además, como vemos, estaba tratando de meterse como un cuy a donde le ligara, ¿no es cierto? Claro. Entonces, el asunto hay que manejarlo con responsabilidad. Hay gente que se quiere tirar al gobierno abajo por este hecho, por favor, ¿no? Yo creo que nuestra responsabilidad por el Perú es mucho más alta. Ahora, entonces habrá que sancionar a este hombre, pero no Ya. por eso te tienes que echar al gabinete encima ni nada por el estilo. A Jorge el Castillo lo conozco varias décadas. Y tengo la impresión, o sea, a ver, corríjame, Dígame. Jorge. ¿Ha cambiado su modo de ver las cosas? ¿Ha madurado más? ¿Es menos impulsivo? ¿Ya no quiere acoderar a nadie ni proteger a nadie? Yo ¿O no? usualmente he sido poco impulsivo, ¿eh? ¿Sí? Usted me conoce bien. Pero digo... Más bien creo para que soy una persona reflexiva ahora. Obviamente Sí. la experiencia
en la vida. A medida que van pasando los años. Enseñando, oye, que hay cosas que hay que hacer, no repetir, no hacer, en fin, lo que sea. Siempre uno comete errores, y los errores, si no te sirven para enmendarte, entonces ya eres un bellaco total. Pues, un bellaco. Hace tiempo que no escuchaba la palabra bellaco. Yo recuerdo que en el colegio, ¿no? Los no, y hay decían, otra frase. No seas bellaco. Claro, me acuerdo, mi abuelo me decía, candelejón, ¿no? Sí, pues, así. Bueno. Palabras antiguas. Apelando a esa reflexión y a esa madurez y a todo lo que usted ha acumulado, pues, durante... ¿Cuántos años tiene en política usted? A ver, Jorge, ¿cuántos años? Yo entré a los 18 años, 17 años cuando entré a San Marcos. Más de medio siglo ya. ¿O no? Bueno, así es, pues. Así es la vida. Voy a cumplir y todos en un solo partido, con una sola camiseta. Usted nunca ha tenido. Yo no soy otra saltimbanqui ni de eso que se cambian es importante. como... Eso es importante porque cuando uno tiene pues una identificación, ¿no? Con una cierta doctrina o cierto alineamiento político, hay que mantenerla. Claro. De ahí viene la pregunta de los tránsfugas. ¿Cómo hacemos con ese tema que no ha quedado absolutamente claro? Bueno, lo que queda claro... Usted apoyó la ley, ¿no es cierto? Sí, yo apoyé la ley. ¿Por qué? Primero porque es necesario legislar sobre ese tema, no puede quedar el vacío. Y la ley la entiendo como absolutamente perfectible, porque estoy seguro que ya cuando venga la aplicación práctica va a haber problemas, ¿no? De uno u otro lado. Pero ¿por qué no evitar los problemas con una ley mucho más clara? Pero yo creo que se ha avanzado en lo posible, porque en un Congreso donde tú no tienes mayoría, tú tienes que tratar de buscar los mejores consensos. Pero ¿sabe dónde posibles. va a haber la política es el arte de lo viable, Totalmente de acuerdo. Pero ¿sabe dónde va a haber la colisión? Me parece que cuando ustedes se emprendan como legisladores, la discusión de la reforma política y electoral. Ahí va a entrar el problema porque decir, pero ya aprobamos la ley de transfugismo, pero no encajaba porque ahí está otro tipo de consideraciones. ¿Eso no va a poder pasar? Pero la ley de la reforma política... la ley de transfugismo hubiera podido ser parte de la reforma política, pero la reforma política yo creo que tiene que atender más a los aspectos orgánicos y electorales, ¿no? El voto preferencial, Senado, yo qué sé, ese tipo de cosas, ¿no? Pero, en fin, no está mal que se haya dado, porque además lo que no se puede permitir es que entren, pues, 6 grupos y después aparecen 12 grupos parlamentarios. Pero el argumento contrario es que si, por ejemplo, usted no está de acuerdo con el partido en el lineamiento vigente, después de que le prometieron muchas cosas, usted se da cuenta como congresista, caramba, pero a mí me dijeron que había que hacer esto y están haciendo lo contrario, entonces me aparto. Ese apartamiento le va a significar quedarse como un paria en la política. Entonces, si no te apartas, das la batalla adentro, pues es otra fórmula. Pero a veces la batalla, la batalla solitaria, usted sabe. ¿Usted cree que en tantos años de mi vida en el APRA yo no puedo haber tenido ¿Usted ha dado batallas así históricas? Por supuesto. ¿Y ha batallado contra Alan García, por ejemplo? Y lo sigo haciendo. ¿Sí? ¿No? ¿Con Alan? Y no tengo por qué estar con un amplificador diciendo hago esto, hago lo otro, porque yo como hombre de partido, ¿no? Sé que tengo que manejar las cosas con discreción, Jorge, y con reserva. Yo no puedo estar en los medios de comunicación discutiendo mis temas internos, de ninguna manera. Por lo menos yo no me he formado así. Ya se están discutiendo los temas internos. Bueno, algunos posiblemente, pero yo no. A ver, ¿podemos entrar a ese tema? Sí, claro. ¿Es complicado para usted? Y después tratamos las bambas. Mejor tratemos las bambas primero. Bueno, a ver, primero las bambas y después el APRA. ¿Qué le parece? Ese es el APRA, ¿qué le parece? No, tampoco no me ataque mi partido, no. No, yo no estoy Está muy sensible, doctor Jorge Castillo. No es así. A ver, el problema de las bambas es bien complicado, porque han puesto condiciones que desde mi punto de vista, sin ser yo un minero ni ser nada por el estilo, ¿no? Me llama la atención porque una de este condicionamiento a no sepultar a este señor que lamentablemente falleció en los incidentes hasta que no llegue el presidente y varios ministros. Eso es inaceptable. Pero afortunadamente eso ya se subsanó. ¿Ya se subsanó? ¿Cómo? No, pero ayer mismo el ministro ha viajado y no ha podido viajar. ¿Cómo se ha subsanado? Se ha subsanado en el transcurso del día. Pues ahí han ido unos parlamentarios de la zona, han hablado y la gente ha entrado en razón. Entonces, eso ya no hay. Ahora, pero las bambas tienen más problemas. No parte del, por ejemplo, el asunto que yo he leído el documento que habla. Piden $6 millones para compensar lo de la carretera que supuestamente la habría construido la comunidad, ¿correcto? No, no la ha construido la comunidad, la ha construido la alcaldía. La empresa. ¿O la empresa? Sí, la empresa. ¿Y para qué le piden los 6 millones entonces? ¿Y para qué piden peaje? Yo lo voy a explicar. A ver, yo lo voy a explicar. En las bambas están en Apurímac y el estudio de impacto ambiental que se aprobó por el año 2011, más o menos, 2012, establecía que el mineral iba a salir por un mineroducto, o sea, por un tubo subterráneo que iba a ir hasta
Espinar. Ya. Pero sucede que la empresa vende las plantas de Espinar, entonces decide, ya no quiero mineroducto, ahora quiero una carretera. ¿No? Ujú. Entonces, por una resolución directoral del Ministerio de Energía y Minas, en consulta con la población, cambian de mineroducto a carretera. Ya. Por esta carretera, que está sin asfaltar, Ujú. ese es el tema. Transitan todos. Transitan 250 camiones todos los días, llevando mineral. Que contaminan el ambiente. Aparte que echan tierra, entonces a la gente, a los animales, a las plantas le llenan de tierra y las malogran. Ya. Entonces la gente reclama, con razón, y dice, oiga, quiero diálogo, no estoy en contra de la mina. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Qué carretera? ¿De cuánto de kilómetros de carretera? Es una vía como Una de trocha. 200, no, es una vía de 18 metros de ancho para llevar camiones. De los grandes estos que claro, se conocen ya. Tiene 200 kilómetros de largo, pero el tramo donde están las poblaciones son pocos kilómetros. ¿Y por qué no pues. se asfalta eso? Vaya usted a preguntarle a la empresa. Porque- Pero se da cuenta que yo no, creo- no hay que echarle solamente la culpa a los cholos, No, no, pues, no, porque esa es los la chinos- la los visión de chinos no creo algunos. que sean tan- Hay empresarios necios, ¿no? ¿Usted cree que incompetentes que prefieren forzar a la policía a hacer una Ya. barbaridad como la que hemos visto estos días y terminar con un muerto, ¿no? Finalmente, digo, empujar, porque Ya. el ministro ha sido muy claro que no ha habido orden de operaciones, no ha habido mandato. sí. Interior ha El dicho coronel eso, de claro. la zona lo hizo y los planes los hicieron dentro de la empresa, Usando incluso vehículos. de la empresa. vehículos de la empresa. Sí, eso está mal. Está Entonces, hay que ser muy brutos, pues, discúlpenme. Ya. Pero francamente, cuando yo veo que la gente reacciona así, yo digo, no les falta razón. Ahora, Hay que entender a la gente. Yo entiendo. Entonces, si por su casa, por la puerta de su casa, Alberto, no hubiera asfalto, fuera un terral y pasaran 250 Estoy camiones todos seguro los que yo días, también ¿usted protestaría. quería? Yo también protestaría. Exigiría que... Y le viene un ministro, tocó la puerta, usted quería, vaya usted firmónos, pues, ¿no? Claro, Primero sí. arréglame el tema. Exacto. Ese es el punto. Ahora, Ya. quiero comentarle una cosa Sí. adicional. Está circulando, no sé si habrá llegado a A usted, ver. si no se lo puede enviar, un memorial que han enviado las 4 comunidades, porque son 4 comunidades. Sí, sí, El problema de las eso sí Bambas es conozco. más grande, Sí, pero sí. 4 comunidades han mandado, que son las La afectadas de por la carretera, Cotabambas y todas las... ¿sí? donde están pidiendo al presidente que a su servidor, Jorge del Castillo, me propone como mediador en el tema. Ah, lo han propuesto ¿Sí? usted. Así es. Pero eso no significa que ustedes han estado detrás antes del No, conflicto. Ah, ya. un mediador es mediador, no Ya. es un No, yo hombre entiendo, yo pasadizo. entiendo. Entonces, ¿y esto por qué? Porque la vez pasada vinieron, yo los recibí, los llevé a la Comisión de Energía y Minas hace 40 días. Todo lo que se ha dicho ayer, ellos ya lo habían explicado. Y nadie tomó una medida, no tomaron una medida. No digo 10, 4, una. Entonces, la situación se ha deteriorado, pero ahora tenemos un muerto más encima, porque ya había 3 muertos 3 antes. anteriores, sí. Entonces, obviamente yo no puedo decir si yo acepto y me meto, pues no es el procedimiento. Pero si lo invita el presidente... Pero yo creo que si podemos contribuir de alguna manera para resolver este tema, estamos en la mejor disposición. No sería la primera vez ni la última, probablemente. Yo conozco ¿no? algunos casos que Entonces, usted ha intervenido. Bien, creo que lo podemos arreglar perfecto. apropiadamente. Pero por eso digo, si perentoriamente, en los plazos cortos que hay, el presidente lo llama y dice, Jorge, vaya usted, ayúdenos en esto. Usted está encantado, dispuesto a ir. pues, por supuesto. Correcto. Bueno, lo han escuchado, obviamente, las autoridades del gobierno. ¿Usted cómo se lleva bien con Zavala? Bien. Bastante bien. Bien. Ya, porque la decisión política también parte también de ahí, ¿no es Sí, cierto? claro, Obviamente. obviamente. Pero, entonces, ¿usted cree, está convencido que hay solución? Que digamos que los empresarios chinos, ¿cómo le he dicho? Necios, le he dicho, ¿no? Bueno, Son medio necios. Bueno, yo no estoy defendiendo a mis ancestros, ¿sabes? O sea, por si acaso, hago la aclaración correspondiente para que no usted pensar. además los que manejan la empresa no son chinos, sino creo que son australianos. Australianos. Pero con los eso dueños, se salva, los con dueños eso. pues, de los 10.000 millones Los son dueños los, de la pelota, sí. son los Mira, chinos. ¿cuánto cuesta una carretera? Para que la gente tenga $1 una millón idea. por kilómetro. En esa zona, Más o menos, es lo que medio yo- millón, porque es ¿Por qué? 1 millón si se hace Está hablando doble. de 17 metros de Pero, ancho, bueno, doble vía. póngale 1 millón Ya. por kilómetro. Ya. ¿Cuántos habría que asfaltar en una primera fase? ¿Dónde está la población? 10 kilómetros, No es nada. 10 No millones. es nada. Sí, Frente a 10.000 millones de dólares que cuesta la inversión. que dicho sea de paso, molibdeno le va a dar más. O sea, el ¿No? 0.01. Correcto, pero
la explotación del molibdeno también les va a dar más recursos. Pero Porque una cosa es el mira, cobre y otra es el molibdeno. En un solo viaje, 250 camiones ya pagaron la carretera. Además, la carretera les beneficia a ellos, porque son los También, usuarios claro. principales. Claro, que no se malogra sus propios... Se da cuenta que, explicado el asunto, cambia Ya, la visión. hay una solución. Me dicen que pero no puede ser que hemos corrido tan rápido en el tiempo. 3 minutos nada más. Bueno, Es que yo me he retrasado, la sí verdad. retrasé un poco, pero Disculpe usted. entonces quiero aprovechar. ¿Ha leído lo que ha comentado Enrique Cornejo? No le Ya. Usted lo está apoyando, Enrique Cornejo. Yo simpatizo con Enrique No, pues, Cornejo. pero no es- diga así, pues. no, es Firme, así. es que ¿Lo sí- está apoyando o no es está que- apoyando? Es que simpatizo. Yo, Ah, ya. Pero la simpatía tiene varios bemoles, pues. No, bueno, mi Simpatía cerca, mi simpatía simpatía mediana y yo medio creo lejana. que él debe ser, pero apoyar no, pero yo creo que él implica una corriente renovadora que hay que dejarla desenvolverse. ¿Y usted ¿no? le diría eso al doctor Alan García, que desde Madrid dicen que está con los hilos manejando esta elección? No creo, ¿No cree? no creo. No creo, ¿Está convencido? sinceramente. Sí, no creo que ¿Sí? sea así. ¿Su retiro es voluntario y definitivo hasta dentro de 2 años? Bueno, hasta cuando él sin duda decida, porque tiene sus derechos plenos para estar en el pero él partido. tiene calculado pero, más o menos 2 años estar... Bueno, seguramente, pero yo creo que el proceso va bien, hay que esperar algunas correcciones que hay que hacer y espero que no haya Postergaciones. alteración. Ya. Entonces, subsanado, se resuelve. Si es que ¿Hay futuro en el APRA? Yo creo que muchísimo. Mira, ven. Sí. A ver, a propósito de la crisis de los 75 días del gobierno, te quiero decir lo siguiente. Muy simple. A un partido político, sí que trabaja bien, porque es difícil para todo el mundo, en todas partes se cuecen habas, pero a mí me pasó. Recuerda, Alberto, Sí. cuando yo entré de primer ministro, el primer día hubo un muerto Sí, en me acuerdo. Cajamarca. ¿Qué es lo que hice? Me fui a Cajamarca y arreglé el tema. Ya. Y claro, había que fajarse, por supuesto, que había que hacerlo. Hay que asumir responsabilidades Pero, políticas. pero si tú no cortabas eso, se te producía una crisis como la que estamos viendo hoy día. Por eso, la importancia de un partido con esquema político, con visión del país Con doctrina. y con doctrina también Bien. es muy importante. Y es mucho mejor que una federación de independientes que a veces no saben de dónde Yo vienen ni a dónde van. Para culminar, queridos amigos, le cuento a Jorge Castillo que me estoy leyendo bastante las ideas y las obras, porque no quiero ser aprista, simplemente estoy leyendo a Víctor Raúl Ayala-Torre, Está muy bien. y hacer comparaciones de la época en que él decía las cosas y lo que está ocurriendo ahora, Bueno, para hacer comparaciones históricas respecto a la vigencia de un partido tan importante, digo importante porque tiene 90 años, ¿no?, de existencia, como es la Alianza Popular Revolucionaria Americana, más conocida como el APRA. Muy bien. Doctor Jorge Castillo, muchas gracias. encantado. Muchas gracias. Espero que no se haya molestado porque yo no estoy atacando su No, y me partido, encanta que esté leyendo de la Torre. Sí, creo ¿no? que le va a Y servir algún día le daré le va a una ser muy demostración útil. de que se me ha quedado grabado acá en el coco. Muy bien. Queridos amigos, desde la radio, a través de Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias TV Perú a nivel nacional, que tengan ustedes un buen día.